la lotería o cualquier ruleta. ¿Qué es lo seguro y no seguro? ¿Qué es lo seguro y no seguro? Igual que el plazo, hay un continuo de corto plazo a largo plazo, hay cosas seguras, cosas menos seguras y cosas cada vez más locas. Joaquín, pasa. Hay los propios banqueros, precisamente la decisión de qué es seguro y qué no es seguro, de qué plazos de deuda son aceptables y cuáles no lo son, es una decisión empresarial. Es decir, no hay ninguna forma teórica de decidir. Más allá de un día la deuda no es monetizable. O más allá de un mes la deuda no es monetizable. Esto es algo que tienen que descubrir los propios banqueros, según ellos vayan viendo cómo funciona su negocio. Porque los banqueros, si son privados en un régimen de banca libre, en todo esto que nadie piense que estoy defendiendo el sistema actual. El sistema actual no es un régimen de banca libre, hay banca central, que luego explicaré cómo surge, y el Estado además controla la banca, la supervisa y la privilegia. En un sistema de banca libre, cada banco puede emitir sus propios pasivos, sus propios billetes, y esos billetes compiten con los de otros. Y nadie te garantiza, si tú eres cliente de un banco y te dice, tome mis billetes, tú le has aceptado al banco su pasivo, pero nadie te garantiza que un vendedor luego te vaya a aceptar eso como medio de pago. Tú puedes llevar con los billetes del banco fulanite y el vendedor te dice, lo siento, no me fío de este banco, yo no le acepto ese medio de pago. O se lo acepto con un descuento. Aquí pone que esto da derecho a 100 monedas de oro, yo le digo, no me fío, le acepto como si esto valiera 80, porque creo que hay un riesgo de impago. Luego, los bancos no pueden hacer lo que les dé la gana. No pueden emitir todo el pasivo que quieran. Ese pasivo tiene que ser aceptado por el público. Luego, son los consumidores finales los que deciden qué se usa como dinero. Si la gente puede seguir usando monedas de oro y plata o lo que sea que se use como dinero en esa sociedad, y qué proporción usa eso de efectivo, de moneda, y qué proporción usa como billetes de banco, y qué proporción ni siquiera son billetes, sino que son depósitos. Que la diferencia entre un depósito y un billete es apenas nada. En un billete de banco, el banco dice, pagaré al portador tal cantidad a la vista. Un depósito es lo mismo, solo que en vez de tener tú el documento, el banco tiene un apunte que dice, a este cliente tiene estos derechos de cobro, que me puede pedir que se los dé en oro, que me puede pedir que se los dé en mis propios billetes, o que me puede pedir que se los transfiera a otro banco. Un banco que emitiera demasiados pasivos, que emitiera demasiados medios de pago, se encontraría con el problema de que corre el riesgo de que se los rechacen, de que aquellos ciudadanos avispados digan, este banco es cada vez menos solvente, este banco está monetizando bienes cada vez menos líquidos, el medio de pago que nos propone es cada vez menos fiable, se lo vamos a rechazar. Luego, esos medios que intenta emitir se le devolverían al cobro, directamente los propios clientes u otros bancos a través de cajas de compensación, porque los propios bancos descubrieron que muchas deudas, otra característica que tiene la deuda, que es positiva frente al dinero, es que muchas deudas se pueden cancelar entre sí. Entonces no hay que mover físicamente el dinero, sino que deudas pendientes ni siquiera hace falta pagarlas, sino que gran parte se pueden cancelar. Entonces el dinero FT en el sentido estricto, el dinero que se llama externo, en este sistema solo se usa para cancelar los saldos que quedan pendientes, los saldos que no se pueden compensar. ¿Cuál es el auténtico? Fijaos que en este sistema los bancos practican lo que se llama reserva fraccionaria. No tienen en su activo una cantidad de monedas, de oro, plata, una cantidad de dinero que respalde al 100% los depósitos o billetes que han emitido. Entonces el defensor del 100% dice, esto imposibilita que si de repente hay una corrida bancaria o un pánico, el banco nunca va a poder cumplir esos contratos, no va a poder cumplir con lo que pone el billete de pagaré al portador a la vista enseguida esto. Esto no tiene por qué ser así, porque en el activo del banco no están solo las monedas, están esos otros bienes líquidos, esas letras de cambio u otros bienes líquidos,
que en caso de necesidad el banco puede liquidar, el banco puede vender. Es decir, si tú le empiezas a reclamar al banco que convierta sus billetes o depósitos, el banco, aunque no tenga monedas suficientes, las puede conseguir simplemente pidiéndoselas al mercado diciendo, oye, os vendo estas letras de cambio, o él reclama los derechos de cobro que tenga. ¿En qué circunstancias el banco se puede ver en problemas? Y aquí está el núcleo del ciclo económico y la raíz auténtica del problema. Si el banco realiza una operación que se llama descalce de plazos, descalce de plazos o descalce de riesgos, y es que en su activo, en lugar de tener bienes muy líquidos y muy seguros y muy a corto plazo, el banco prefiere tener, y efectivamente tenga, activos a largo plazo y de más alto riesgo. Si esto fuera así, cuando la gente fuera a reclamarle cobros, es posible que el banco no pudiera hacerles frente, porque no tiene esos derechos de cobro. No puede exigir a nadie que le pague deudas mañana, cuando él lo que tiene en ese lado del balance, en su activo, son hipotecas, por ejemplo, a 10, 20, 30 años. Tendrá que esperar todo ese tiempo para poder ejecutar esos derechos de cobro. ¿Por qué se realiza el descalce de plazos? Porque al banco le resulta más interesante, más rentable los activos de riesgo y los activos de largo plazo que los activos que no tienen riesgo y a corto plazo. Existe una cosa que se llama la curva de tipos, que expresa que la deuda a corto plazo es más barata, tiene un tipo de interés menor que la deuda a largo plazo, tiene un tipo de interés mayor. Y la deuda de poco riesgo tiene un tipo de interés menor que la deuda de alto riesgo, que tiene un tipo de interés mayor. Entonces, el banco podría intentar hacer esa operación arriesgada de descalzar plazos, de, en el lado de su pasivo, tener deudas a corto plazo y que los depositantes creen que son ejecutables en cualquier momento y seguras, y en el lado de su activo, tener deudas a mucho más largo plazo y mayor riesgo. Si un banco intenta hacer esto él solo, quebrará. Por lo que os he dicho antes, no podrá hacer frente a los pagos que le exijan sus clientes u otros bancos. Si todos los bancos intentaran hacer esto a la vez y los consumidores se dieran cuenta, siendo avispados, lo que harían es retirarían el dinero de todo el sistema bancario y harían quebrar a la banca prácticamente en su totalidad. Entra entonces la figura del Banco Central. El Banco Central, podría existir algo parecido a un Banco Central en un sistema de banca libre, en el sentido de que no todos los bancos se dedican exactamente a lo mismo. Hay bancos que son más minoristas y otros que son más mayoristas. Hay bancos que están en el campo y hay bancos que están en la gran ciudad. Hay bancos que tienen una sola oficina o unas pocas y hay bancos pues, que son mucho mayores, que tienen grandes redes de sucursales. Entonces puede tener sentido que los bancos más pequeños, los depositantes les llegan, les dan su dinero, les dan su negocio, pero ellos a su vez, sus reservas, o al menos parte de sus reservas, se las dan a otros bancos más centrales. Los bancos centrales, o los grandes bancos, son una tentación muy atractiva para el Estado, porque el Estado, lo podemos discutir aquí eternamente, tiene una ansia de recursos, digamos, infinita, insaciable, hoy día por todo lo que es los pagos de los servicios sociales, la seguridad social y el estado de bienestar. Antiguamente era sobre todo por guerras, por la necesidad de expandirse, por realizar alguna guerra, necesitaba mucho dinero, necesitaba mucha financiación, entonces recurría al banquero. Y el banquero sabe que el Estado quizás sea solvente, quizá no. Entonces, los banqueros no siempre les prestan a los bancos o les piden tipos de... Perdón, no siempre les prestan a los estados o les piden tipos de interés muy altos. Los estados, para garantizarse una financiación abundante y barata, lo que hacen es, en vez de pagar, digamos, el precio justo de mercado, es le ofrecen algún privilegio a algún banquero. Le dicen, tú vas a ser el único banco central posible, o a ti te voy a otorgar el privilegio de la emisión de billetes. En esta ciudad, o en las cercanías de esta ciudad, o en todo el país.
Y entonces un sistema de banca libre se pervierte y va dejando de ser ya un sistema de banca libre, va siendo un sistema controlado por el Estado. Si este Banco Central, aún así este Banco Central, aunque fuera él el único que tuviera el privilegio, por ejemplo, de emitir billetes, si estos billetes fueran convertibles, siempre tiene un problema, y es que los que tienen estos billetes pueden presentárselos a cobro y exigir, deme mi oro, por favor, con lo cual reducen o incluso eliminan las reservas del Banco Central y no puede operar. Entonces, históricamente, lo que ha pasado es eso, que los bancos centrales han ido abusando de ese privilegio, los estados se han ido endeudando cada vez más, han necesitado cada vez más financiación, han recurrido al crédito de los bancos centrales, han ido emitiendo cada vez más deuda, y ha llegado un momento en que han visto que no iban a poder pagar. Entonces, legalmente, han roto el vínculo que había entre los billetes y los depósitos, entre la deuda y el dinero, lo que se llama dinero externo, porque todos estos mecanismos, todos estos complementos o sustitutos bancarios se suelen llamar dinero interno a cada banco o al sistema bancario. Y llegó el señor Nixon y en los años 70 rompió la convertibilidad con el oro. Y entonces se instauró lo que se llamaba dinero fiat, dinero hágase, dinero porque lo mando yo, porque lo manda el Estado. Este sistema es totalmente inestable, por mucho que pretendan algunos teóricos más o menos liberales de la Universidad de Chicago y aledaños, no se puede controlar ni se puede gestionar científicamente. Porque esto es básicamente socialismo monetario. Es una única entidad, el Banco Central, diciendo qué cantidad de dinero debe haber y cuál debe ser el tipo de descuento. El tipo de descuento es el tipo de interés que se utiliza para la deuda a muy corto plazo, esa deuda que es monetizada. En los 30, 40 años que llevamos de este experimento, pues hemos visto, sobre todo en la crisis actual, que este sistema no funciona. Porque lo que hace falta es un sistema de banca libre competitiva, donde haya un dinero que tiene carácter institucional, en el sentido de que lo ha descubierto el mercado y como el lenguaje y el derecho nadie lo ha impuesto, sino que los propios usuarios lo han empezado a utilizar, se ha popularizado y al final todo el mundo lo reconoce como algo que los demás aceptan como medio de intercambio. Ese dinero externo se complementa o a veces se sustituye por el dinero interno de los bancos que monetizan ciertos tipos de deuda. En la monetización de deuda líquida no está el problema está en el descalce de plazos, de nuevo. ¿Qué le pasa a la banca ahora? ¿Qué le pasa a todo el sistema financiero ahora? Que tiene deberes de pago a corto plazo, pero sus derechos de cobro son a largo plazo y riesgo, y por eso no pueden pagar. Por eso la banca en este momento no es solo ilíquida, sino insolvente, porque en su activo lo que tiene es o hipotecas o terrenos que no son bienes líquidos, que no son bienes realizables, liquidables con facilidad y de valor seguro, sino que, como habéis visto, se han pegado un bofetón y ahora valen muchísimo menos y de hecho no se sabe en realidad cuánto valen porque en muchos ámbitos ni siquiera hay mercado. Y el otro componente principal de su activo es deuda de los estados, que tampoco tiene una gran calidad porque muchos están al borde del impago. Por este descalce de plazos es la razón principal por la cual nos hemos metido en la situación actual. Y este descalce de plazos ha sido posible porque los estados han creado bancos centrales, digamos, monopolísticos, estatalizados. Y por una razón más, que es los fondos de garantía de depósitos. Si los fondos de garantía de depósitos no existieran, aunque solo hubiera un billete de banco, no hubiera billetes de bancos distintos, sino solo hay el billete del Banco Central, los depositantes deberían tener mucho cuidado de con qué banco hacen negocios. Porque yo me imagino que la mayor parte de vosotros, vuestro dinero, no lo tenéis casi todo en billetes. Podéis tener 10, 20, 100 euros en billetes, pero tenéis una cantidad probablemente mayor, 500.000 euros, ahí en el banco para las operaciones que necesitéis hacer a corto plazo. Luego la mayor parte de vuestro dinero está en depósito. Si no tuvierais una garantía de que esos depósitos los vais a cobrar, tendríais que vigilar al sistema bancario. No os daría igual a qué banco ir, sino que estaríais informándoos de qué banco es solvente o qué banco puede suspender pagos y tú perder parte de tu dinero. Luego, ¿cuál es la solución teórica, la solución de un sistema libre? Y con esto acabo.
para que haya tiempo para preguntas. Un sistema de banca libre en la cual haya un dinero externo que no haya que legislar, que el mercado decida espontáneamente, uno o varios, lo que el mercado decida, oro, plata, platino, cualquier otro bien que sea líquido. Luego, bancos que puedan quebrar, que no sean demasiado grandes para caer. Que no exista fondo de garantía de depósitos, de tal manera que los clientes de los bancos se hagan corresponsables de la actividad bancaria. Que si le están aceptando su pasivo al banco, no se hagan los tontos y luego digan, oye, yo es que no tengo conocimientos financieros, yo no sé nada de teoría monetaria, a mí protéjanme. Yo soy pobrecito, los bancos malvados. Ahora, hoy día hay, pues eso, la idea de que todos los bancos han sido malvados y que todos los clientes de los bancos han sido pobrecitos estafados. Yo digo, vamos a compensar un poco, vamos a no hacernos los tontos, sino exigirle a la gente que tenga un mínimo conocimiento. O sea, como se decía en latín, cabea temptor, o buyer beware, cuidado comprador, tenga usted también algo de responsabilidad. Y que los bancos centrales no existan o que realicen una labor muchísimo más prudente, no como la están haciendo ahora, de pretender que supervisan a la banca cuando realmente no lo hacen, porque lo que hacen es animar las burbujas, y de eso, no pretender que ellos tienen el conocimiento como para realizar una ingeniería monetaria que funcione. La teoría austríaca del ciclo, en la que no he entrado en profundidad, es salvable en el sentido de que lo que se consigue con el descalce de plazos es una expansión excesiva del crédito. Es esa expansión excesiva del crédito la que lleva a proyectos empresariales demasiado arriesgados o demasiado a largo plazo que no van a ser viables, porque no están ajustadas la demanda y la oferta de ahorro y consumo de los distintos participantes en el mercado. Todo eso es correcto, pero quiero insistiros, por favor, precisamente porque para una escuela que tiene un conocimiento valiosísimo acerca de qué es lo que causa los ciclos económicos, no lo estropeemos demonizando una parte del tema que es la reserva fraccionaria, que no tiene nada que ver. Porque puede haber reserva fraccionaria sin descalce de plazos, la bien hecha, y puede haber encaje 100% y sin embargo descalce de plazos. Si a mí me dicen que encaje al 100% los depósitos, yo digo, vale, los depósitos a la vista al 100%, pero los depósitos a un día, esos los hago corresponder, ese pasivo lo hago corresponder con activos de nuevo descalzado de plazos. Y no sirve de nada, como quiere Huerta, bueno, pero es que cualquier depósito de un mes o menos se tiene que considerar como si fuera a la vista. Entonces vas a jugar con que el depósito a un mes más uno es el que empiezas a jugar con él descalzándole los plazos. Siempre que se haga descalce de plazos de manera excesiva, como ha pasado, se puede hacer un poquito, esto ya podemos entrar, esto ya es una discusión teórica más avanzada de qué descalce de plazos es sostenible o aceptable, pensando que la economía futura va a ser más rica, más productiva que la presente. ¿De acuerdo? Y ahora supongo que los defensores del 100% en absoluto convencidos ya van levantando la mano y me van a volver a decir lo del fraude y todo lo demás. Venga, muchas gracias. No, lo de fraude, primero. Se nota que estudió mala teoría. Cuando una persona inteligente estudia mala teoría, el daño aún se multiplica más. Y si no capella una persona inteligente, pues de mala teoría no hay que calcular. Una persona inteligente y estudia mala cosa multiplica el daño. Primero, nosotros no queremos un dinero estable, eso es falso. Queremos un dinero que cada vez valga más. Yo no tengo ningún interés en estabilidad de dinero. Yo quiero que mi dinero cada día valga más. Y estoy interesado, por ejemplo, en que el valor de los bienes se deprecie. Por un incremento de la productividad, por un incremento de la eficiencia productiva, que mis bienes, como hablaba ayer trabajando de estas cosas, que importé hace varios efectos euros, ahora valga 300, que mi euro, o que valga 300 más. No tengo ningún interés en ser estable, sino que valga más. Y por eso estamos interesados en que sí, porque quiero incrementar la cantidad de dinero, etc. Por eso estamos interesados en la cantidad de años, de hecho, en incrementos de expectativa de vida, de mejora de nivel de vida de Europa y de los países
del mundo claro, como se explicó, es que con una cantidad de dinero se producía más. Dos, ya los tratados, no es solo, el problema de la crisis no es solo ese descalce de plazos, obviamente, el caso de Islandia, el caso de muchos países y mucha deuda, sino también de calidad de la deuda. La deuda de Fadesa, el papel de Fadesa era perfectamente líquido el día anterior. De hecho, el señor que lo compró se siente timado. La deuda griega, por ejemplo, o bueno, preferentes de la caja del Mediterráneo, por ejemplo. Ahí tenemos papel de supuestamente alta calidad. Y eso también de dinero relativo. Y muchas células hipotecarias, muchas cosas, y no necesariamente mal descalzadas, sino de mala calidad, el papel de mala calidad, eso también afecta. No quiero negar que el caso no fue el papel, sino que otro tipo de cosas. Por eso digo, cuando hablamos de reservas fraccionarias, yo en principio no estoy en contra, en defensa de la banca también, pero tiene que ser avisado en el papel, cuando usted emite un billete, cuando usted emite una cosa, y dice, mire, este papel está respaldado por papel de Fadesa, por deuda griega y por cajadores mediterráneos diferentes. Y después va a usted la pena tener. Nada más. Es así, si no, no. Paco. Respuestas cortas porque esta tarde hay debate sobre esto. Por la tarde vamos a seguir debatiendo sobre esto, pero ya te voy contestando. Fijaos que he dicho, y yo últimamente voy añadiendo en el discurso, yo todo esto lo he aprendido de José Ignacio del Castillo, Juan Ramón Rayo y también Gabriel. Yo he ido añadiendo la idea que el descalce no es solo de plazos, el descalce es de riesgos también. La expresión descalce de riesgos es sinónimo de lo que tú dices descalce de calidades. Otra cosa es que haya habido problemas obviamente con las evaluaciones de los riesgos. Uno no actúa conforme al riesgo que realmente existe, que eso es algo objetivo que no se puede saber, sino respecto al riesgo que percibe o que unas agencias de calificación le dicen que hay. Ha habido también un deterioro en la percepción de esos riesgos. Perfectamente correcto. O sea, el añadido de la calidad es otra manera de expresar algo que ya había dicho. Lamento que no veáis lo de la estabilidad, lo del valor de la estabilidad del dinero, porque esto, o sea, lo de la estabilidad del valor del dinero, porque esto el primero que lo dice es Menger. Karl Menger explica claramente que liquidez equivale a estabilidad del poder adquisitivo, es estabilidad del valor. Y una persona podría decir, yo no quiero que el dinero tenga un valor estable, yo quiero que dejo ahí 10 monedas y sin hacer nada mañana valgan más. ¡Wow! ¡Qué milagro económico! Yo no he hecho nada, el resto del mundo me ha dado valor simplemente por yo guardar dinero. ¿Qué pasaría en ese caso? Lo que está pasando en ese caso es que hay dos funciones, aparte de la unidad de cuenta hay dos funciones, medio de intercambio, depósito de valor. Esas dos funciones tienen que estar equilibradas en el sentido de que si el valor es estable, almacenas valor, pero no esperas que crezca ni que decaiga. Y por eso lo usas como medio de intercambio. Si el valor no fuera estable, sino que tendiera a crecer, lo usarías menos como medio de intercambio. Estarías siempre forzando a las otras partes a decir, págame más, págame más, págame más. Mientras que con la inflación es al revés. Cuando hay inflación es al contrario. ¿Por qué producen inflación los estados? La razón principal es que se financian por impuestos relacionados con los intercambios. Entonces quieren que haya muchos intercambios. ¿Cómo consiguen que haya muchos intercambios? Diciéndole a la gente, voy a devaluar la moneda. Luego ya te estás desprendiendo de ella todo lo rápido que puedas y luego voy y te doy con el IVA o te doy con todo lo que sea de impuestos de IRPF, ingresos, porque siempre que hay un intercambio